Bueno, entonces vamos con la segunda parte, en donde nos quedamos en la diapositiva. Perdón que no se vieron las diapositivas antes, estoy probando una plataforma nueva y bueno, claramente no estoy haciendo todo perfecto. Esperen que estoy chequeando que esté todo perfecto. Ahí vamos. Entonces yo voy al PPT y acá vamos. Entonces, elegante, yo le puse a esta parte una biografía posible porque me parece que es como justamente el juego de palabras, tiene que ver con compensar las trayectorias de los jóvenes pobres, de los varones jóvenes pobres que tienen las oportunidades que tuvieron, por ejemplo, Pablo Lescano, Ariel Salinas, el cantante de Pibes Chorros, Oscar Belondi, el líder de la Repandilla, que son las bandas de cumbia con las que yo trabajé y que creo que también tienen ahí algo de mi libro para leer, la bibliografía sobre justamente producción cultural en los márgenes de las juventudes. Bueno, son biografías que podrían haber sido imposibles, ¿no? Entonces, cuando son posibles, me parece que es importante destacarlas, cuando sabemos que la gran mayoría de las juventudes populares sufren mucho más de lo que disfrutan, ¿no? Bueno, Elia Valenzuela nació en abril del 2000, en el barrio de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Es hijo de una madre soltera, conoció a su padre a través de los medios, digamos, hace unos años cuando se hizo famoso. Vivió en varias localidades del conurbano con su abuela hasta que en 2008 se mudó al barrio Bicentenario, un programa de vivienda estatal. Esto es importante destacarlo porque, al igual que en el caso de César González, que a pesar de que él no lo dice en el libro, no lo dice en El Niño Resentido, que es el libro que yo les subí para que ustedes lean, sí lo dijo en la presentación y está puesto en la reseña que yo escribí a partir de ese libro, es esta idea de el peso de las políticas públicas, que me parece importante y creo que algo Vero dijo en sus teóricos, si no recuerdo mal, porque nosotros aparte lo charlamos para poder, digamos, conectarlo en las clases teóricas, y tiene que ver con esto del peso de las políticas públicas. En el caso de Elegantes es la conjunción de dos políticas públicas, la de vivienda estatal y la del conectar igualdad, que es, aunque sea indirectamente, porque la computadora es verdad que no se la dieron a él, sino que él la consiguió, la cambió por un celular, la disponibilidad de ese dispositivo es lo que permitió después que él pudiera grabar con esa computadora. En el caso de César González, digamos, cuando él le escribe El Niño Resentido, que es toda su trayectoria hasta llegar a la casa, y después Rengolleta es la segunda parte que salió hace poco y que tiene que ver con su trayectoria dentro de la cárcel. Dije casa antes, me parece, ¿no? Bueno, estuvo bueno el furcio para pensar justamente la relación casa-cárcel de estos jóvenes. En el caso de César González, la vivienda estatal, que él dice que es algo que la editorial no quiso que aparezca. Uy, hay tormenta, chicos, estoy grabando en vivo y en directo este jueves a la tarde. Él dijo que la editorial no quiso, Random House, no quiso que aparezca el dato sobre que él volvió, cuando salió de la cárcel, volvió a un barrio que había sido urbanizado, a una villa que había sido urbanizado. Y yo el otro día lo volví a escuchar a él decir que a él le costaba mucho criticar como política la gestión de Cristina Kirchner y ahora como líder de la oposición, porque él no podía dejar de pensar que en su historia había algo que había sido fundante de las transformaciones y es justamente el peso de la política pública de urbanización de villas que llevó a cabo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes el de Néstor Kirchner. Entonces, bueno, también entendiéndolo desde una subjetividad muy territorial, muy anclada a esa historia, y el otro la otra gran institución a la que está anclada la historia de César González es al hospital público, ¿no? Él dice que el hospital Posadas le salvó la vida más de una vez a él y a sus amigos. Entonces me parece que eso también está bueno rescatarlo para pensar justamente que no son solamente historias individuales, sino más que nada trayectorias que se cruzan, digamos, ¿no? De manera virtuosa en algunos casos, con justamente estas políticas públicas que son necesarias y que es tan importante que se refuercen, ¿no? Y que no desaparezcan. Dice Elegante. Esta es una foto que él tiene subida a su perfil. Aprendí a grabar solo, a hacer temas a los 13, 14 años ya estaba pleno. Escuchaba mucho rap de acá y después empecé a escuchar reggaetón a pleno. Desde chico siempre dije que quería dedicarme a algo que me guste. Bueno, además de
de la tormenta. Tengo el vecino que está haciendo ruido, así que perdón por todos los inconvenientes técnicos que estamos teniendo en la tarde de hoy. Bueno, interesante, ¿no? El testimonio para pensar justamente cómo se le cruza esto de la cumbia, el rap, el reggaetón, y cómo le permite a él crear a partir de eso con escasos recursos, ¿no? Que me parece que es lo que sí, nunca hay que perder de vista eso. Bueno, ¿quién es elegante? El terapeuta que mencionó Cristina Kirchner. Les recomiendo que lo escuchen porque con esa computadora conectar igualdad y un microfonito de 1.000 pesos, que eso es literal, hizo un tema que tiene 176 millones de reproducciones. Yo les recomiendo, para escuchar la historia de Lian, que escuchen la entrevista que le hizo Julio Leiva en Caja Negra. Las entrevistas de Julio Leiva son en general maravillosas. La de Elegante a mí particularmente me pareció muy, muy reveladora. Yo trabajé mucho con esa entrevista para el artículo que ustedes leyeron. La mayor parte de los testimonios aparecen ahí. En 2020, en plena pandemia, se hizo famoso junto a Papu DJ por su tema Elegante Recaté, el cual fue segundo del ranking Billboard Argentina Hot 100. Para agosto de 2024, cuando yo escribí el artículo, esa canción contaba en Spotify con más de 186 millones de reproducciones y en YouTube con 390 millones de visualizaciones. Un usuario de YouTube comentó debajo del video: no entiendo cómo llegué acá y no sé por qué no puedo parar de escucharlo. Entonces vamos a ver un ratito el video de LRKT. Espérenme. Ya vamos a compartir pantalla. Acá. Propaganda. Y escucha si vamos a editar. A ver. Espérenme un segundo. Acá estamos. Salta. Pero, Dios. Bueno. Bueno, dejo de compartir, vuelvo a la plataforma. Bueno, me parece interesante varias cosas. Una de las frases que más me gusta de la canción es que la noche me busca a mí.
parece como una descripción muy gráfica de lo que a él le pasa, digamos, justamente con la fiesta, porque lo elegante no es un personaje. Yo creo que justamente lo que tiene interesante es que él efectivamente es así, en el sentido de que vive las canciones son una especie de representación, obviamente, no son reflejo, pero es una representación de una vida que él encarna en su cuerpo, en su práctica, en su cotidianidad. No es algo que está impostado, de alguna manera. Bueno, vuelvo a compartir el PPT. Espérenme un segundito, ténganme paciencia, está lloviendo con todo, ¿eh? Ahora. A ver. Acá. No, no, acá. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, desde la diapositiva actual. Ahí estamos. Bueno. Entonces, respecto de su proceso creativo, cómo se gestó su primer gran éxito, Elegante Recaté, presten atención al testimonio, me parece fundamental. El primer paso fue hablar con Papu DJ, le dice a Julio Leiva. Me pasó esa pista, yo la veía como sencilla, pero la canción tiene un efecto, como que fluye. En ese tema es como que arrasé con lo más crudo del diálogo argentino. ¿Viste que el tema no tiene ninguna parte que se repite? Espero que hayan podido escuchar el sonido, yo lo escuché obviamente, pero si ustedes, digamos, vuelvan a la letra de Elegante Recaté, Elegante y Papu DJ, vuelvan a la letra. El tema no tiene ninguna parte que se repite. Estábamos con todos mis amigos ahí en mi pieza, yo estaba grabando, también para los pibes que tienen objetivos similares. Mi micrófono vale 1.000 pesos. Estaba con todos mis amigos detrás, diciéndoles shh, que se callen, obviamente. ¿Para qué parece que necesitas grandes cosas, dicen algunos, pero no. El periodista Leiva también le consultó por cómo llegó a ponerse en contacto con un productor a los 16 años. En esa época no tenía mucha idea, dice Elegante. Yo me llegué a grabar con la computadora que daba el gobierno acá y el micrófono de la webcam de la netbook. Nunca había ido a un estudio. Entonces empecé a buscar uno, encontré Criterio Music y me encontré al loco este, que es de Tevilardo. Era caro para ese tiro en ese momento. Yo pongo las aclaraciones para por ahí si hay algún extranjero que no, o alguien que no reconoce este vocabulario más de lunfardo, digamos. Era caro para ese tiro pagar una producción. Me acuerdo que te cobraba por hacerte la pista, la edición de voces y el mastering. A mi mamá le costaba pagar eso en ese tiro. Me habrá bancado 3 veces y después ya me dejó de cobrar mi productor. Y ahí todo joya. Me dijo, vamos a empezar a hacer temas y le damos y le damos. El salto a la fama de Elegante estuvo marcada por el contexto de la pandemia por COVID-19. Arrancó en la cuarentena y me agarró sin un mango. Estaba viendo si ser cantante o barredor. Yo trabajaba en una fábrica de plásticos. Te cagabas de calor ahí. Y yo la tenía re clara en las máquinas esas. Entonces empezaron a pegar algunos de mis temas. Estaba en la fábrica de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde en la máquina. Tiempo para pensar a pleno. Y dije, ya fue, voy a renunciar. Y renuncié. Y olvídate que estuve unos meses para atrás. Pero yo quería ser cantante. Entonces vi unos pares de diseños de barbijos de Cumbia 420, los vendí en mi barrio y se vendieron re bien. Orgulloso de mí porque lo hice solo, casa por casa. Hay algo que me parece interesante, que tiene que ver con cómo cómo editamos, cómo pasamos el del registro de lo oral, perdón, a lo escrito, ¿no? Cómo poner esa palabra del otro sin violentarla, eso que decía Desertor respecto de cómo es imposible no ejercer esa violencia sobre esa voz subalterna. Y eso es en efecto así, esa violencia existe. Cuando yo estoy editando la palabra del otro y estoy interviniendo en su discurso para tratar de que se entienda en un lenguaje para académicos, porque lo que escribimos en general tiene que ver para académicos, revista Anfibia no, por ahí es un poco más de difusión, pero no deja de ser una revista leída por universitarios o por cierto sector social, no es algo masivo, no es un diario de tirada masiva, se ejerce una violencia, pero me parece importante que, tomando también al Bourdieu que dice que habla de la paradoja del dominado, que muchas veces necesitamos que ese lenguaje en cierta forma se adapte a las reglas de la academia para que pueda ser comprendido, sobre todo para que se conozca y para que pueda haber una diseminación importante, digamos, en la superficie de lo social,
de estos discursos y de estas palabras que no suelen ser las más comunes, digamos, dentro de, por ejemplo, de las trayectorias de los músicos, que es uno de los campos donde yo trabajo. Otra cuestión que me parece interesante señalar, antes de seguir con el video que grabó con Bizarrap, que para mí es un video muy, muy lindo, muy provocativo, digamos, muy provocador, son los cuerpos de las mujeres, porque si no parece que estamos hablando solamente de varones. Ustedes ya vieron cuando vieron el teórico de cuerpos con Verónica Moreira, vieron que ella llevó el libro de Mercedes, Mi culo es mío, el libro de Mercedes Lisca, nuestra colega, que justamente lo que muestra es el empoderamiento de las mujeres que hacen twerking, ¿no? Que es ese baile que ustedes estaban viendo ahí, que tiene que ver básicamente con mover el culo. Entonces, dejar de pensar que desde la lógica más feminista, más tradicional, que lo que hay ahí solamente es sometimiento de las mujeres. Efectivamente, en esos espacios, en esas representaciones que aparecen, estas mujeres actuando ahí, no son víctimas, digamos, ¿no? De la mirada masculina. Yo lo que veo ahí es agencia, o también veo agencia, no solamente, pero también veo agencia, también veo destreza, también veo goce, y me parece que es importante dejar de pensar que las mujeres siempre son víctimas del patriarcado, víctimas del machismo, en estos contextos particularmente. No estamos hablando de los casos donde la violencia machista en efecto existe, y puede haber algo de los productores que están diciendo buscame la más linda, buscame la rubia, buscame la que tenga mejor culo. Eso no quiere decir que las mujeres no puedan subvertir en términos de una táctica de certosiana, digamos, ese mandato, ¿no? Y puedan decir, lo escribimos nosotras con Carolina Espataro en un texto ya hace unos cuantos años, en un libro que se llamó Resistencias y Mediaciones, lo escribimos justamente pensando en que las mujeres se apropian de las canciones y en los bailes, digamos, subvierten ese orden que está supuestamente marcado por las letras en términos de un discurso machista. Bueno, esperen que quiero compartir el video de Elegante Recate, que me parece excelente. Vamos a compartir de nuevo. Ahí estamos. No, este es el Recate, perdón. Estoy compartiendo de nuevo el mismo. Bizarrap, acá. Ahora sí. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho esta canción y solamente me dan ganas de bailar. ¿No? Ahí lo tengo a Sandro, miren. A ver, acá. Ahí. Ese es mi póster de Sandro para amenizar, digamos, este contexto de música popular tan querida. Bueno, aquí tengo Rengoyeta, que es el segundo libro de César González, que no está, digamos, en la bibliografía. No lo terminé de leer todavía porque es muy duro, es muy fuerte, es la experiencia de él en la cárcel. Parece que estoy haciendo la venta del libro, pero la verdad que César se lo merece, es un pibe que vive de esto, así que si lo pueden comprar, cómprenlo porque realmente... nada, se merece ser un escritor conocido y tener éxito como tuvo El Niño Resentido, que fue su primer libro. Bueno, vuelvo a compartir el PPT para continuar. 38, alcanzando el primer puesto del mismo ranking, ¿no?
Respecto de esta canción, el artista cuenta en una entrevista: la letra de la sesión con Visa la hice en 40 minutos, con el celu, grabando, agregando. Tenía algo pensado de antes, pero el Visa me cambió todo. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cumbia 420? ¿No? Que aparece como un subgénero de la cumbia y qué tiene que ver, y digamos, efectivamente con la cumbia, y qué hay de otros agregados, de otros elementos nuevos. Bueno, la cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana. 4:20 es la hora ideal para prenderse un cigarrillo de marihuana, ¿no? Y el 20 de abril, 24 o 4:20 por su sigla en inglés, es el Día Internacional de la Marihuana, una fecha adoptada por activistas canábicos de todo el mundo. Dice de T. Bilardo respecto de la cumbia 420. Cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana. Es un reggaetón que tiene toda la cadencia de la cumbia desde la estructura rítmica. Es música canábica. La cumbia 420 tiene un güiro que no entra robótico. Un día estaba produciendo Sebastián Mendoza, que es un cantante de cumbia norteña muy conocido dentro del ambiente de la cumbia, digamos, y escuché por primera vez que el bombo sonaba para atrás. Me volví loco. De esa forma descubrió cómo cuantizar, y pasó de hacer que sus músicos tocaran perfecto a cuantizar distinto. Así hackeamos todo con la cumbia 420, que son reggaetones con la cadencia cumbiera. Y Elegante agrega: en ningún otro lugar he escuchado un ritmo y un sonido así. Al estar fumados tomamos todo con más relajo, con la mente y la inspiración sin límites, y nos habilita una visión a largo plazo, a futuro. Es el ritmo que yo siempre soñé: cumbia, reggaetón y marihuana. La cumbia siempre está porque es lo más argentino que hay. Y el RKT, y la cumbia RKT, ¿qué es? Género musical derivado del reggaetón que suele incorporar sonidos de cumbia villera y graves muy potentes. Uno de los ejemplos es la Joaquí, perdón, pero tengo la garganta un poco tomada ya a esta altura del año. El estilo surgió en los suburbios a inicios de la década pasada, el 2010, cuando era conocido como cumbia mixeada o enganchado. Elegante afirma que lo que tiene de diferente es que golpea un tiempo más hacia atrás. Lo que escuchan reggaetón y son de afuera, del país, dicen que eso suena extraño, siente que está a destiempo. Pero en realidad le queda bien ese tiempo de más, es como un reggaetón de acá. Y agrega: cumbia 420 es el sonido de la clandestina. Hay lugares donde el protocolo no llega, barrios enteros donde la gente se reúne en la calle, el protocolo hablando de la pandemia, ¿no? Claramente, en la esquina, como antes de la pandemia. Están con los parlantes sonando RKT, música de barrio, hecha por los pibes mismos del barrio que cuando la pegan todos se ponen recontentos. Y acá tengo para mostrarles el video, espérenme un segundo, el video de Se picó la clandestina, que es el video de Elegante con Pablo Lescano. Espérenme un segundito. Bueno, perdón las propagandas, pero no tengo YouTube Premium, así que esperen que vengo aquí. Ventana, la más gratis acá.
Bueno, después si quieren seguir escuchándolo pueden hacerlo sin problemas. Es una muestra, ¿no? Justamente, a mí una cosa que me resulta interesante de este video tiene que ver con la representación de los cuerpos no hegemónicos, digamos, ¿no? Que está desde una mujer mayor, digamos, una joven, obviamente, con belleza hegemónica y cuerpo hegemónico, hasta Alex Canigia, hasta una persona de baja estatura. Ahora no le podemos decir enanos, aprendimos con División Palermo que los enanos prefieren que les digamos personas de talla baja, así que, bueno, ahí estamos respetando justamente también ese aspecto. A ver, voy a volver a compartir. Bueno, espero que se estén divirtiendo, por lo menos. Acá. Ahí estamos. Cumbia 420 y RKT, ya lo vimos. Bueno, entonces, visibilizar el valor de estas músicas populares como músicas sucias, degradadas y degradantes, que es lo que dice López Cano respecto justamente de la cumbia villera y de otros géneros digamos, que aparecen en el resto de Latinoamérica. Reflejan un mal gusto de clases indecentes, dice, y que sin embargo miles de latinoamericanos escuchan, degustan y viven intensamente todos los días, ¿no? Los corridos mexicanos, los narcocorridos mexicanos, bueno, otros géneros que ahora no se me vienen a la cabeza, pero que efectivamente tienen que ver con esta idea son parientes del RKT, de la cumbia 420, de la cumbia villera. ¿Cómo se ejercería el juicio estético de estas músicas? ¿Tendrá alguna relación el juicio estético con los conflictos de clase que se viven cotidianamente en Latinoamérica? ¿No? Esta idea de que se la tilde de sucia, de degradada y de degradante. Bueno, ¿cuánto tiene que ver la cuestión de lo estético, de la mirada estética, de decir esta música es una música de mierda, esta música es una música que no vale, que no tiene significado, que no tiene sentido, que está hecha por personas que no tienen competencias? ¿Cuánto de eso está informado? Está respaldado en los prejuicios de clase que tenemos respecto justamente de los sujetos que las llevan a cabo. En este caso estamos hablando de Elegante, pero también de Pablo Lescano. ¿Qué aporta entonces la música de Elegante? Inventiva, creatividad y una combinación explosiva entre cumbia y reggaetón. Logró posicionar al artista entre los grandes referentes de la cumbia 420 y el RKT. Frente a posiciones que solo se dedican a señalar la naturaleza negativa de las obras producidas por los medios de comunicación de masas, insistimos en señalar los diálogos que entablan estas músicas entre lo tradicional y lo novedoso, amparados en tecnologías de grabación, formas de circulación y redes de difusión que logran destacar productos singulares en el marco de producciones en serie. Bueno, y después, ¿qué pasa cuando Elegante llega a los medios? ¿No? Ahí terminamos con la parte del análisis musical recién, ¿no? ¿Qué pasa cuando Elegante llega a los medios de masa, digamos, ¿no? Que es algo que claramente hemos trabajado mucho en la unidad 2 y a lo largo de toda la materia, que ustedes ven mucho en la carrera y que me parece que es un objeto interesante para ser analizado en relación, por ejemplo, a otros objetos más clásicos, si se puede decir, por ejemplo, las tesinas de comunicación, cuando se hacían las tesinas. Por ahí ahora hay un poco más de flexibilidad con el tema de los TIF y ojalá que también haya más flexibilidad en los temas. Siempre hacemos el chiste con Carolina Espataro que no tenemos una tesis sobre Mirta Legrano, sobre Marcelo Tinelli, entonces, o sobre Susana, o sobre Moria, así que, bueno, Moria fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, claramente la tenemos que invitar a sociales, a este soco. Bueno, ¿qué le dicen a Elegante cuando va a los medios? ¿Por qué le cantás a la droga? Le dijo Feynman. ¿Por qué le pusiste Jamaica a tu hija, pobrecita, Mirta Legrand? Así que estás estrenando comedor, la dentadura, ¿nuevo? Le preguntó Mirta Legrand. Y Elegante dijo, sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo. Que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque los demás lo sean. O sea, un señorito inglés en las respuestas, ¿no? Entonces, las conclusiones. A pesar de haber demostrado en cada programa de TV su buena educación y su inteligencia, Elian es mirado como un joven de origen humilde a quien la fama, las drogas y la mafilia, que son sus amigos, llevaron por mal camino. Es decir, un negrito a veces de piel, a veces de alma, a veces de mierda. Este dicho popular sobre los 3 tipos de negro es utilizado desde el sentido común para justificar el desprecio clasista y racista que ciertos sectores medios bajos, medios y medios altos tienen hacia los miembros de las clases populares urbanas argentinas.
Esto demuestra que el ideal de Argentina blanca y homogénea, al que se refieren Gordillo y Adamowski, persiste como un modelo moral que se pretende imponer como hegemónico, pero que desconoce la complejidad que subyace a la conformación del Estado argentino como tal. Y acá está el meme, digamos, de cómo le explicamos a los franceses que para nosotros negro es esto. El ideal de negro irreverente que el músico elegante encarna y performa ante cada cámara que se enciende frente a él es el de un mal negro. Elian Valenzuela no es un pobre sumiso ni obediente. No se preocupó por mejorar su imagen ni su vocabulario. Al contrario, radicalizó una estética popular, plebeya, rebelde. Esperen que me perdí. Con múltiples tatuajes, joyas y bienes de lujo que lo colocaron como referente de la ostentación, el despilfarro y los excesos. Y la prisión fue un mensaje fuertemente disciplinador hacia su figura y hacia su carrera. No sea cosa que el mal negro pudiera volverse un ideal a seguir por multitudes de jóvenes de clases populares y medias. Tal cual sucedió en el 2001 con la cumbia villera y la pauta de censura que emitió el CONFER en julio de ese año con argumentos similares. Esto lo trabajé en un artículo que está en un libro compilado por Omar Rincón, que si necesitan después les paso la referencia. La Argentina blanca, un proyecto territorial y de clase, según Gordillo, enciende sus alarmas con la aparición en el espacio público de los negros, de piel, de alma, de mierda, negros cabezas que no saben comportarse, causando incomodidades, produciendo repulsiones y justificando siempre la represión, el exterminio, la eliminación, en una especie de acto de justicia civilizatoria. Frente a esto aparecen diversos personajes de la cultura popular que se reivindican como negros, cuarteteros, cumbieros, villeros. La Mona Jiménez, Pablo Lescano, Diego Maradona y ahora también Elegante. Y del otro lado de esa reivindicación parece volverse más radical el deseo de que esos negros no existan más. Lo que se vive como una amenaza tipo Malón está encarnada en la presencia popular en el espacio público, tan vieja como la desigualdad o los privilegios, pero que en ciertos contextos peronistas populistas parece recrudecer. Bueno, hasta aquí entonces tenemos el PPT. A mí me interesaba que tuvieran, digamos, que pudieran leer las dos, digamos, como los dos actores de esta voz subalterna de los negros, digamos, en las figuras de Elegante y en la figura de César González, con muchas diferencias entre ellos. Obviamente no estoy diciendo que son lo mismo, pero me parece que son justamente dos subalternos que hablan, dos subalternos que tienen su propia voz. Hay que saber escucharlos, hay que saber entender su trayectoria, su historia, para saber cómo escriben. En el caso de César está mucho más incorporado, ¿no?, a la cultura más legítima, digamos. Su libro está muy bien escrito, o sea, no es simplemente un libro hecho por un pibito que salió de la villa, es mucho más que eso, es una obra de arte, efectivamente. Rengoyeta lo mismo. Ustedes van a leer en la reseña ahí algunos tips para abordar, si quieren, si les parece, la lectura del Niño Resentido. Y en el caso de Elegante me parece que lo interesante de su figura, lo disruptivo de su figura, tiene que ver con pensarlo justamente como el pibe irreverente, el pibe que no se comió los mocos, diríamos, en el barrio, respecto de su participación en los medios de comunicación. Se paró con Feynman, con Mirta Legrand, tuvo como un montón de oportunidades de justamente de derrapar frente a los medios, e incluso cuando salió de estar preso tuvo como un discurso consensuado de mejora en las condiciones de la cárcel. O sea, creo que ahí hay todo como una gran masa de producción, digamos, de saberes, justamente, de saberes populares, no los haberes populares de Griñón y Pacerón, sino de saberes populares que tienen que ser reivindicados y que tienen que ser rescatados para poder entender por qué son importantes y que tienen que ver justamente con las desigualdades que estamos viviendo, ¿no?, con las jerarquías sociales que organizan la sociedad en la que vivimos. Me parece que ahí está la clave y que eso es lo importante, que ustedes puedan leer y ver los videos y digamos, aceptar una trayectoria, digamos, como la de estos pibes, como válida. Justamente desde nosotros, desde la academia, tiene
un impacto que me parece importante. Voy a pasar la etapa que antes no llegué a pasar, que es la de la invasión silenciosa. Perdón, pero lo quiero pasar porque me parece la invasión silenciosa revista. Antes no se vio la tapa y yo quería que ustedes la vieran. Esperen que la perdí. ¿A dónde estoy grabando? Acá estoy grabando. Invasión silenciosa es, bueno, lo que les decía antes. Esperen, que acá se me... Dejar de compartir. Bueno, se me trabó la compu. Perdón, perdón, perdón. Una de las cuestiones más sugerentes, digamos, de esa tapa es que ustedes, si ven la tapa de la revista, la primera, es que le borraron un diente al sujeto, al compañero, colega boliviano que aparece en la tapa de la revista, le borraron un diente justamente para hacerlo más marginal, para hacerlo más peligroso, supuestamente, ¿no? Así que, bueno, ahí también tenemos un mensaje de los medios de comunicación que en la década del 90, digamos, tuvieron como bueno, que la siguen teniendo, ¿no? Digamos, recordemos siempre la tapa de Crónica y aquello de murieron 2 personas y 3 bolivianos, etcétera, etcétera. Bueno, eso que parece un chiste, que ha quedado como en los memes y en la historia, me parece importante reflexionar justamente para pensar en la humanidad y en las personas desde un lugar que no sea el estigma. Bueno, espero que las clases les haya salido, les haya resultado entretenidas, espero que haya salido bien la grabación a pesar de los inconvenientes técnicos que solemos tener. Y bueno, nada, nos estamos viendo, estamos en contacto, nos vemos en las fechas de finales. Cierro esta cursada simbólicamente a partir de este video, con este video. La verdad que fue una cursada que, bueno, tuvo sus inconvenientes por los paros y por la situación que estamos viviendo las docentes y los docentes, los no docentes. Ustedes como estudiantes también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA habrán padecido o estarán padeciendo quizás algunas injusticias respecto de los salarios, respecto de la cantidad de trabajo, respecto de la calidad del trabajo que tienen. Nosotros nos solidarizamos con eso, espero que también hayan podido entender nuestras posiciones respecto de justamente de los paros a los que nos adherimos y bueno, que haya sido una cursada lo mejor posible, que es lo que deseamos todas y todos como grupo de trabajo. Bueno, gracias, saludos.